Qatar tiene una capacidad única para abrazar el presente sin descartar el pasado, una tierra donde la tradición se une a la modernidad. Qatar permite a sus visitantes reconectar con la historia y cultura de estos antiguos habitantes del desierto. Desde sus hermosos mares y desiertos hasta sus rascacielos modernistas, desde sus yacimientos arqueológicos hasta museos de categoría mundial, la riqueza de su cultura y la hospitalidad de la gente hacen que visitar este bello emirato sea una verdadera experiencia. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de cómo se vive en Qatar. Número 1. Generalidades de Qatar. Qatar está situado en el sureste de la península de Arabia. El territorio de Qatar ocupa casi en su totalidad la pequeña península de Qatar. Con una superficie de 11.610 kilómetros cuadrados, Qatar posee una sola frontera terrestre, y esta es con Arabia Saudita, y el estrecho de Bahrein le separa del estado insular de Bahrein. Qatar es un emirato, su jefe de estado es un emir. Desde el 2013 es Tamim Ben Hamad Al Thani, perteneciente a la familia Al Thani, quienes han gobernado el país desde alrededor de 1850. Ahora, si nos preguntamos cómo se originó Qatar, el territorio de Qatar fue durante siglos una parada de comerciantes de perlas, pigmentos, telas y otros artículos en las rutas del Golfo Pérsico hacia el mundo. Al igual que sus emiratos vecinos, durante siglos se encontró bajo el dominio de grandes imperios y clanes que controlaban la zona, hasta la llegada del Islam a la península y el sucesivo control del Califato Árabe y del Imperio Otomano de la misma. Bajo el Imperio Otomano, Qatar estaba sometido al sultanato de la familia Al-Khalifa de Bahrein hasta 1868, cuando con la ayuda de los británicos fue instaurada la dinastía actual de la familia Al Thani. Tras la Primera Guerra Mundial y el desmembramiento del Imperio Turco Otomano, la región se convirtió en un protectorado británico, respetando la monarquía absoluta de los Al Thani. En 1968, Qatar lograría su independencia del Imperio Británico y se uniría a la Federación de los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, en 1971, de forma pacífica, proclamaría su salida de esta federación y su independencia definitiva. Número 2. ¿Dónde viven los cataríes? Qatar posee una población de más de 2.900.000 habitantes. Solo cerca del 22% de la población en Qatar es de origen catarí. Más del 78% es de origen extranjero. Qatar es el segundo país del mundo con una mayor proporción de extranjeros en su población. La mayoría de ellos procedentes de la India, Bangladesh, Filipinas, Egipto y Sri Lanka. Doha, la capital del país, concentra alrededor del 80% de la población del mismo y está ubicada en el centro-oeste de la península catarí. Además, es el centro político, económico y cultural del país. Es importante notar que en Qatar hay más hombres que mujeres, con una proporción de 3 hombres por cada mujer. Número 3. La seguridad en Qatar. Si nos preguntamos cómo es la vida en Qatar, podríamos comenzar hablando que Qatar es considerado como uno de los países más seguros del mundo, y en diferentes ocasiones ha sido declarado como tal por organizaciones especialistas en el tema. Por ejemplo, fue nombrada la ciudad más segura del mundo en el 2017 y 2019, y según el último índice de criminalidad de Numbeo, Qatar tiene la segunda tasa de criminalidad más baja del mundo, con 14.03 puntos sobre 100, solo por detrás de Abu Dhabi, con 11.72. Y no es para menos, pues las sanciones penales por determinados actos reflejan la cultura del país. Por ejemplo, los incidentes relacionados con el alcohol en Qatar, el uso del lenguaje obsceno y el consumo de drogas ilegales pueden ser significativamente castigados de una manera severa, y es por ello que el índice de criminalidad en Doha es muy bajo, y los robos comunes, como robos de carteras o bolsas, son muy escasos. Número 4. El clima en Qatar. Cuando se piensa en Oriente Medio, la pregunta es, ¿siempre hace calor? La respuesta es no. Qatar es una península que se adentra en el Golfo Arábigo y tiene 2 estaciones principales.
mientras que los veranos de mayo a octubre pueden ser abrasadores, pues la temperatura alcanza una media de 36 grados centígrados y a veces suele llegar hasta los 50 grados centígrados debido a la humedad que puede alcanzar entre el 40 y el 60%. Por suerte, el país está bien adaptado para hacer frente al sofocante calor. En cambio, los inviernos son muy suaves y gratos. Durante este periodo, las temperaturas diurnas rondan los 23 grados centígrados y las nocturnas se sitúan por debajo de los 19 grados. Aunque las temperaturas nocturnas pueden ser bastante más bajas de lo que indica el termómetro, debido a la sensación térmica que se produce en las dunas del desierto. Enero suele ser el más fresco en Qatar, con temperaturas que alcanzan los 21.7 grados centígrados durante el día y bajan a 12.8 grados centígrados durante la noche. Lo que sí podemos decir que en Qatar siempre hace sol, no importando la época del año, lo que permite obtener hasta 14 horas de luz diurna desde mayo hasta agosto. En invierno, sin embargo, la luz del día dura unas 10 horas, con lluvias poco frecuentes, existiendo una gran variedad de actividades adecuadas al clima para satisfacer cualquier necesidad. Número 5. La estructura social en Qatar. La sociedad está organizada según líneas tribales, encabezadas por los Al-Thani, la familia gobernante. La wasta, esencialmente el uso de la influencia para conseguir cosas, sigue siendo una característica de la cultura qatarí. Los qataríes están estratificados internamente según factores como la subdivisión genealógica o afiliación tribal, la secta religiosa y los vínculos históricos con los patrones de asentamiento. Los habitantes de Qatar pueden dividirse en 3 grupos: los beduinos, los adar y los alabd. Los 3 grupos se identifican como qataríes y su derecho a la ciudadanía no se cuestiona, pero se reconocen y admiten sutiles diferencias socioculturales entre ellos. Por ejemplo, los beduinos son los qataríes con vínculos genealógicos con Arabia y suelen identificarse con los valores culturales beduinos y ser partidarios del Islam suní, mientras que los qataríes con vínculos genealógicos con la parte noreste del Golfo, es decir, con nacionalidades como Irán, suelen identificarse con los habitantes Hadar, que eran habitantes de las ciudades asentadas previas a las invasiones árabes, quienes suelen ser partidarios del Islam chiita. Y finalmente los alabd, que significa literalmente esclavos, son los descendientes de los esclavos traídos de África Oriental. A pesar de esta desigualdad, el ambiente es de convivencia cómoda y tolerante, pero existe otra división más amplia que es entre ciudadanos y extranjeros. Alrededor del 88% de la población proceden del extranjero. Los emigrantes con mejor preparación académica pueden disfrutar de una vida más acomodada y acceso a mejores servicios para su familia, como escuelas en su propio idioma o la práctica de su propia religión, mientras otros trabajadores extranjeros con menor preparación académica se han enfrentado a un trato injusto y a la explotación en algunos casos. Número 6. La educación en Qatar. Las primeras escuelas de Qatar, antes de los inicios del sistema educativo moderno, eran de carácter religioso, escuelas coránicas en las que los niños aprendían a recitar el Corán y adquirían conocimientos básicos para escribir y leer el árabe, que es la lengua oficial en el país. Pero la historia de la educación en Qatar cambió debido al petróleo. Poco después de que comenzaran las exportaciones de petróleo, se produjo una mayor expansión y desarrollo de la educación. Pronto las primeras escuelas primarias laicas, solo para niños, abrieron sus puertas en 1952 y también a mediados de la década de los 50 se crearon también escuelas para niñas y se iniciaron programas de educación secundaria. Ya en la década de los 80 el sector educativo estaba bastante bien desarrollado gracias a las generosas prestaciones sociales del Estado. La educación es gratuita en Qatar. Además, los alumnos de las escuelas públicas reciben libros, comida y transporte de ida y vuelta. Pero al comienzo del nuevo milenio, el sistema educativo qatarí tenía que hacer frente a muchos nuevos retos, creando nuevas iniciativas. Una de las mayores fue la creación de la Ciudad de la Educación, un campus de 8 kilómetros cuadrados que alberga centros y sucursales de algunas de las universidades más prestigiosas del mundo, como Cornell Medical College, Carnegie Mellon University, Texas A&M University, Virginia University School of Arts, Georgetown University y HEC París. Esto permite a los estudiantes estudiar y graduarse con títulos de élite reconocidos internacionalmente en todo el mundo sin necesidad de salir de Qatar. Número 7. El transporte en Qatar.
Pero no solo la educación ha sufrido grandes cambios debido a la bonanza del petróleo, sino también en los últimos años la infraestructura de transporte de Qatar se ha transformado para ofrecer opciones rápidas y eficientes a sus residentes, con una serie de proyectos de transporte, incluyendo el vanguardista metro de Doha, las autopistas, los autobuses eléctricos y los sistemas de tranvía. Con algunos de los trenes sin conductor más rápidos del mundo, el sistema de tránsito rápido del metro de Doha tiene 3 líneas, roja, verde y dorada, con 37 estaciones a lo largo de 76 kilómetros. Pero Qatar también ha creado en el 2014 un nuevo aeropuerto, el galardonado Aeropuerto Internacional de Hamad, nombrado el mejor aeropuerto del mundo, y que se ha convertido en un orgullo nacional, pues ha pasado de la tercera posición del mundo para el 2020 a la primera en el 2021. El aeropuerto de Qatar es un destino único para una experiencia de estilo de vida completa, con más de 70 tiendas libres de impuestos, boutiques de alta gama y tiendas de conveniencia, más de 30 cafés y restaurantes. Pero los cataríes no solo están orgullosos de su aeropuerto, sino también de su aerolínea nacional, Qatar Airways, que ha ganado numerosos premios por su calidad y servicio y ha obtenido una calificación de 5 estrellas, siendo elegida la aerolínea del año en el 2021 y en el 2022. La red de la aerolínea se ha expandido rápidamente a lo largo de los años y ahora cubre más de 160 destinos en todo el mundo, incluyendo la mayoría de las principales ciudades de Oriente Medio, Europa, África, Asia, Australia, América del Norte y del Sur. Como un dato curioso, si alguna vez has visto el logotipo de Qatar Airlines, habrás visto al oryx árabe, el animal nacional de Qatar. Es un antílope con un cuerno largo y recto y una cola con borlas. Vaya donde vaya en Qatar, seguro que se encontrará con imágenes de su animal nacional. Número 8. El costo de vida en Qatar. Qatar ofrece una calidad de vida envidiable para los extranjeros, debido a sus beneficios como ser libre de impuestos, seguridad y buena salud. Pero a pesar de esto, Qatar no obtiene una buena calificación en cuanto a la calidad de vida debido al alto costo de vida y de la vivienda. Pero, ¿qué tan caro es la vida en Qatar? Pues depende de dónde vienes a visitar el país, pues los costos de renta y servicios públicos serán probablemente más bajos en Qatar si te trasladas desde Europa o los Estados Unidos. Pero no así si lo haces de algún país de América Latina. Aunque los costos de los alimentos por lo general suelen ser más elevados, ya que gran parte de los alimentos de Qatar son importados. Para tener una referencia, el combo de un Big Mac te cuesta $6.86 americanos. También dependerá mucho de tu estilo de vida, las actividades que te gustan realizar y el tamaño de la familia. Por lo general, Qatar es considerado un país con un costo de vida similar a un país europeo. De acuerdo al índice de Numbeo, Qatar es el país número 30 más caro del mundo, con un índice de 60.56, un lugar muy lejano al costo de vida en Suiza, segundo del índice, pero muy cercano a países como el Reino Unido, Alemania o Uruguay en América Latina. Lo que sí podemos decir es que la gasolina es muy barata. Para el mes de octubre del 2022, el precio de un litro de gasolina es de 50 centavos de dólar americano por litro. Número 9. Pasatiempos en Qatar. Las actividades en Qatar varían, como ya hemos mencionado, dependiendo del clima y de la estación del año en que se encuentre. Por ejemplo, en verano las actividades favoritas son visitar lugares cubiertos debido a las altas temperaturas exteriores, y una de ellas es visitar los centros comerciales de Doha, que son los destinos familiares preferidos. Con una amplia gama de marcas de lujo, los centros comerciales tienen una amplia variedad de instalaciones recreativas. Entre ellas hay restaurantes y cafés, cines, salas de juego, zonas de juego cubiertas, pistas de esquí y espectáculos culturales, así como paseos por góndolas en los canales artificiales. Pero también los souks o mercados siguen siendo una parte importante de la vida cotidiana en Qatar, y con su ubicación central en Doha, el Souk Waqif es un lugar siempre popular para los lugareños y los visitantes, siendo un lugar de encuentro en el que los beduinos y los lugareños comercian diversos productos, desde dátiles, miel, especias, hasta perfumes, joyas, textiles, artesanía y recuerdos. Pero en el invierno, las actividades al exterior son las favoritas, como el visitar los parques de la ciudad, pasear por el Corniche y las aventuras por tierra, mar y aire, con todo tipo de actividades, desde practicar el sandboarding por las dunas del desierto, hasta las actividades acuáticas y aéreas como el wakeboarding, el kite surf
o el parasailing, toda una experiencia emocionante de elevarse a una altura de hasta 100 metros en un paracaídas atado a una lancha. Además, Doha es sede de grandes carreras de caballos, una parte impresionante de la cultura árabe. Número 10. La economía en Qatar. Con un gobierno eficaz, Qatar ha pasado de ser una nación pobre y pesquera a ser una de las más ricas del mundo, controlando alrededor del 13% de las reservas mundiales de petróleo y siendo tercero del mundo en reservas de gas. Por eso, no es de extrañar que gran parte de esta riqueza provenga del petróleo y el gas natural, que representan el 97% de sus exportaciones y más del 60% del PIB nacional. Su escasa población combinada con la cantidad de producción de petróleo garantiza a Qatar un nivel de vida muy elevado y con precios de la gasolina muy baratos. Aunque muchos trabajadores inmigrantes de sectores como la construcción ganan salarios muy inferiores que los ciudadanos cataríes y que los extranjeros que trabajan en el sector del petróleo, el gas o las finanzas, lo que hace que tengan condiciones de vida muy desfavorables. Número 11. Beneficios como ciudadanos. Ser rico se ha convertido en un derecho de nacimiento para los ciudadanos cataríes, que por cierto representan solamente el 12% de sus 2.9 millones de habitantes. El gobierno redistribuye el dinero de sus recursos energéticos a sus ciudadanos, lo que se traduce en el récord de $128.640 de PIB per cápita, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, siendo uno de los mayores en el mundo. También obtienen electricidad, asistencia sanitaria y educación superior gratuitas, ingresos exentos de impuestos sobre la renta, empleos públicos bien remunerados, seguro de desempleo, ayuda para los recién casados, hipotecas sin intereses a 30 años, con una de las leyes de jubilación y pensiones más generosas del mundo, elevando la pensión mínima a $4.100, además de subsidios para vivienda de $1.100 mensuales para todos los ciudadanos jubilados y otras ventajas. Sin embargo, estos beneficios son solo para los ciudadanos cataríes y es casi imposible llegar a serlo si no lo eres ya. Número 12. La salud en Qatar. El Estado de Qatar se preocupa y sitúa la salud de toda la comunidad entre sus prioridades, ofreciendo un alto nivel de atención médica con instalaciones de última generación. Tanto es así que el sistema sanitario de Qatar ha sido clasificado entre los 5 mejores sistemas de salud pública del mundo en cuanto a las buenas prácticas en educación médica, inversión en investigación, descubrimiento biomédico y clínico innovador, además de la calidad de atención centrada en el paciente y la familia. La ciudad de Doha cuenta con excelentes hospitales e instalaciones médicas y sanitarias, y los medicamentos están ampliamente disponibles en las farmacias de todo el país. Aunque es indispensable aclarar que los extranjeros residentes en Qatar no tienen acceso al sistema de bienestar social qatarí, la mayoría de los trabajadores extranjeros acuden a un hospital o clínica privada para recibir atención médica. En el mayor de los casos, el seguro médico privado es obligatorio para los extranjeros y suele proporcionarlo el empleador. Si no es así, el extranjero debe contratar un seguro médico privado. Número 13. ¿Cómo es la vida familiar en Qatar? Uno de los principales valores en la sociedad qatarí es el de la familia. Los linajes familiares y los nexos sanguíneos son de mucha importancia para ellos. Por ley, los hombres musulmanes y cataríes pueden tener de 1 a 4 esposas. Sin embargo, en los últimos años la poligamia está menguando. Esto debido a las mejores oportunidades económicas a que la mujer catarí tiene acceso en los últimos años. También es importante señalar que la mayoría de los matrimonios cataríes son arreglados. Este proceso por lo general es iniciado por la madre y hermanas del novio, quienes proponen al novio la candidata seleccionada por ellas, la cual puede rechazar o aceptar. Al igual son ellas quienes inician el proceso de acercamiento con la familia de la novia, quien también se encuentra en la libertad de aceptar la propuesta o rechazarla. El gobierno catarí incentiva el matrimonio principalmente entre cataríes o con ciudadanos de otros países árabes del Golfo. Si el matrimonio es con alguien afuera de estos países, el matrimonio deberá ser aprobado por el gobierno catarí y en algunas ocasiones el contrayente podrá perder algunos beneficios gubernamentales. Número 14. ¿Cómo se vive en Qatar? Una de las preguntas más comunes que surgen alrededor de este aspecto es qué tan caro es la renta en Qatar o qué tan caro es adquirir una vivienda o departamento en el país.
Por supuesto, la respuesta a esta pregunta será muy variable. Como en cualquier lugar del mundo, irá en función al lugar en donde la propiedad esté ubicada. La renta de un departamento de una recámara en el centro de Doha puede variar desde los $1,000 a $2,500 al mes, o $3,000 si es en el famoso desarrollo conocido como La Perla. Pero ¿qué en cuanto a comprar una propiedad en Doha? Antes que nada, los extranjeros están restringidos a adquirir viviendas o propiedades únicamente en las zonas autorizadas por el gobierno, como La Perla o West Bay, en donde un departamento de una recámara te puede costar alrededor de $350,000 a $700,000. Pero si eres catarí, el gobierno te ofrece créditos hipotecarios con muchas facilidades y sin intereses. Y el costo podría bajar hasta los $3,000 el metro cuadrado. Otra pregunta muy común es, ¿cómo los cataríes obtienen el agua potable en medio de un desierto? Los cataríes cuentan con los mantos acuíferos subterráneos como uno de sus principales recursos acuíferos, pero también han sabido invertir sus recursos económicos en otros proyectos que hoy son importantes proveedores de agua potable, como son las plantas desalinizadoras. El 61% del agua disponible en Qatar proviene de plantas desalinizadoras. Además, también cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales, como las de la laguna de Al Karaana, antiguo depósito de aguas residuales utilizadas en la ciudad y en la industria y hoy convertidas en reservas de vida silvestre. De hecho, el 14% del agua utilizada en Qatar son aguas reutilizadas provenientes de estas fuentes. Número 15. El trabajo en Qatar y cómo funciona la kefala. El descubrimiento y la posterior nacionalización de la industria petrolera revolucionó la economía catarí, y desde la década de los 70s y los 80s, el gobierno catarí inició esfuerzos para la creación de nuevas industrias en el país para diversificar así su economía y no depender únicamente del petróleo. Esto ha causado que hoy el índice de desempleo en el país sea muy bajo, del 0.1%. Sin embargo, la industria del petróleo y el gas siguen siendo las más grandes y quizá el mejor sector en el cual trabajar. Otras industrias destacadas son la producción de acero, el sector financiero, turismo y el de la construcción, entre otros. Cualquier extranjero que quiera recibir el permiso de trabajar en Qatar deberá contar como requisito con el patrocinio de un empleador catarí, quien es el único que podrá autorizar un cambio de empleo del extranjero en su caso o aún su salida del país. Estas medidas, consideradas en Occidente un tanto coercitivas, forman parte de la cultura del trabajo en Qatar y son conocidas como la kefala. En cuanto a la participación de la mujer en la fuerza laboral del país, se tendrá que decir que ha aumentado mucho en los últimos años. Cada vez son más las mujeres cataríes que se preparan a nivel profesional. Se estima que actualmente la mujer constituye el 51% de la fuerza laboral del país y el 80% de las mujeres cataríes que trabajan afuera de sus casas lo hacen en oficinas gubernamentales. Número 16. ¿Cómo viven los pobres en Qatar? Muchos nos podremos preguntar, ¿en el país con el mayor PIB per cápita del mundo existen los pobres? La respuesta casi es obvia, sí, como en cualquier país rico o desarrollado del mundo. Al existir en Qatar diferentes clases sociales, como ya hemos mencionado anteriormente, así también existe una estratificación económica en dicha sociedad. La mayor división existe entre nacionales y extranjeros, y dentro de los extranjeros todo va en función al tipo de empleo por el que el extranjero es contratado. Por lo general, son las personas contratadas en países como Bangladesh, India, Pakistán o Afganistán y con un trasfondo de menor preparación académica que constituyen el grupo más vulnerable en la sociedad catarí. Es sobre este grupo de personas que muchas empresas, algunas de ellas también extranjeras, abusan de los derechos del trabajador, pagando sueldos muy inferiores, de $200 a $400 al mes, proveyendo viviendas muy deplorables en campamentos de trabajadores y manejando a su propia voluntad el estatus migratorio del trabajador, lo cual es muy repudiable. Y lamentablemente no solo sucede en Qatar, sino también en muchos lugares del mundo. Número 17. La religión en Qatar y la ley Sharia. Muchas de las costumbres y códigos de conducta que imperan en Qatar se deben a la práctica de su religión, el Islam. En Qatar impera la ley Sharia, o la senda del Islam, un código de conducta que determina todos los aspectos de la vida de todo musulmán. De allí que en Qatar sean prohibidas prácticas que en los países occidentales sean muy comunes en nuestros días, como ingerir bebidas alcohólicas en público,
la prostitución u otros actos inmorales, o el uso de drogas, para lo que existen castigos severos. La religión musulmana también determina el día más importante de la semana, el día de oración de los musulmanes, el viernes. De allí que el fin de semana en Qatar sea el viernes y sábado de cada semana, y las oficinas gubernamentales y muchos negocios cierren al menos el día viernes. También la religión determina el código de etiqueta en el país, por ejemplo, la manera de vestir en público. Muchos edificios, oficinas gubernamentales, algunos negocios, centros comerciales y aún los estadios en el mundial cuentan con códigos de vestimenta estrictos, como prohibir a las mujeres usar minifaldas o blusas que tengan los hombros descubiertos. De hecho, es la razón por qué la mujer catarí viste con todo su cuerpo cubierto y aún su cabello. Es importante saber que en Qatar es totalmente prohibido tocar a una mujer. De allí que al conocer a una mujer catarí no se le debe dar la mano a menos que ella la extienda primero. Número 18. Las principales costumbres y tradiciones cataríes. La ley Sharia también inspira las principales costumbres y tradiciones de los cataríes. El Ministerio de Dotaciones y Asuntos Islámicos declara el inicio del mes noveno, el mes más importante del año lunar islámico, y en el que se lleva a cabo su festividad más importante, el Ramadán. Festividad durante la cual todo musulmán se abstiene de ingerir alimentos desde antes del amanecer hasta que llegue el anochecer durante todo el mes. De allí que todos los restaurantes cierren durante estas horas del día y todo extranjero que no practique el Islam deberá abstenerse de ingerir alimentos en público. También vale la pena mencionar que si bien no hay muchos árboles en Qatar en comparación con otros países, la península catarí sí cuenta con algunos de ellos. El principal árbol frutal en el país es la palmera datilera, y es la miel o sirope de dátil lo que endulza varios postres cataríes. También puede endulzar el café arábigo, que con el sabor añadido de especias como el cardamomo, representa una expresión de hospitalidad en toda casa catarí. Dicho sea de paso, toda casa catarí cuenta con un espacio especial para servir el café, y es el lugar en donde los hombres reciben a sus invitados. Se conoce como los majlis, siempre ubicados en el acceso de la casa. Toda vivienda catarí es ahumada y perfumada con incienso, y es un gesto de hospitalidad pedir a sus visitantes perfumar sus ropas con el humo del incienso. Número 19. La comida de Qatar. La ley Sharia también influye en los alimentos cataríes. Por ejemplo, en Qatar no se puede comer cerdo, al ser considerado un animal impuro. Igualmente, está estrictamente prohibido consumir alimentos que contengan sangre. Toda carne de res o de otros animales puros deberá contar con la certificación halal, una certificación religiosa de la pureza de la carne. En Qatar, el desayuno suele ser una comida ligera que incluye yogur, queso, frutas secas, aceitunas y café, mientras que la comida o el almuerzo es la comida principal, con mezze seguido de platos principales como guisos de cordero o pollo. Uno de los platos más populares en cualquier hogar catarí es el kabsa, que consiste básicamente en arroz cocinado con deliciosas especias y cualquier tipo de carne, ya sea pollo, cordero, camello o pescado. El tabulé es una ensalada elaborada principalmente con perejil picado, tomates, menta, cebolla y aderezada con aceite de oliva, zumo de limón, sal y pimienta dulce. El makluba es un plato tradicional árabe que consiste en carne, arroz y verduras fritas colocadas en una olla a la que se le da vuelta cuando se sirve. De ahí el nombre de makluba, que se traduce literalmente como al revés. El guaraque nab o dolmas es una especie de rollos de hojas de vid rellenos de carne de cordero, arroz, sazonados con ajo y especias, muy popular durante el Ramadán. Lukaimat o lokma, que significa pequeño bocado, es un postre muy popular en la región del Golfo. Una mezcla de mantequilla, leche, harina, azúcar, azafrán y cardamomo. Con estos ingredientes se crean pequeñas bolas de masa que luego se fríen y se sumergen en jarabe de azúcar o miel de dátil para aumentar el factor dulce. Número 20. La cultura catarí y los museos de Qatar. Definitivamente el patrimonio y la cultura de Qatar están fuertemente influenciados por las tradiciones beduinas y las tradiciones de la región del Golfo Pérsico. La cerámica es una industria tradicional en Qatar. Así también la producción de joyas, que es una de las artesanías más antiguas del país, creando diversos artículos de joyería como anillos, pendientes, pulseras y collares. También se sigue practicando el tradicional hilado y tejido a mano, al-sadu, que está estrechamente asociado a la disponibilidad de materias primas como la lana de oveja, el pelo de camello
de cabra y el algodón. Una de las técnicas más fascinantes es el An Nakta, en el que las prendas femeninas y los pañuelos de la cabeza se bordan con hilos de oro y plata. Finalmente, el henna, un tinte natural de color marrón rojizo derivado del polvo de las hojas, ha sido utilizada por las mujeres cataríes con fines cosméticos durante cientos de años. Si quieres aprender más acerca de la historia y la cultura catarí, lo puedes hacer visitando sus grandes museos. Qatar posee grandes museos de categoría internacional. Uno de ellos, el Museo de Arte Islámico, ubicado en una isla artificial en el lado sur de la corniche de Doha, y dedicado al arte islámico desde el siglo VII al siglo XIX, incluyendo en su colección desde manuscritos hasta textiles. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.